Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, hija predilecta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Es un honor para nosotros tenerlos esta noche aquí en la sede de la Asociación Santo Tomás de Aquino para asistir a una conferencia de don Julio Loredo de Isue sobre un tema que tiene muchísima actualidad pero del cual tenemos muy pocas nociones, o sea, nociones muy elementales. Y un poco que estamos en estos tiempos tan difíciles, es necesario que nuestras raíces, digamos, penetren bien la tierra para que el edificio, digamos, se mantenga. Don Julio Loredo, somos compañeros de colegio, son muchas décadas que hemos militado en Tradición, Familia y Propiedad. Él actualmente es presidente de la Asociación Tradición, Familia y Propiedad de Italia. Él reside ya hace varias décadas allá, pero junto con las actividades institucionales no faltan las actividades intelectuales y las actividades de escritor. Y un libro que lo ha hecho ya muy conocido, no apenas en Italia, sino en varios países, porque ha sido traducido ya a varias lenguas, es un estudio al respecto de la teología de la liberación, y se llama justamente Teología de la Liberación, un salvavidas de plomo para los pobres. Quien quiera profundizar en este tema y quien quiera, digamos, ver en el fondo dónde están los orígenes de esta crisis en la Iglesia, es necesario que lea este libro, que estudie este libro, que conozca este libro. Muchas de las cosas por las cuales nos pueden dejar perplejos hoy en día encuentran su respuesta ahí. Pero, digamos, dentro de la TFP hay muchos otros libros y escritos que han aparecido sobre temas en esa línea. Yo quiero apenas anunciar, es una obra que ya está disponible en internet. Es una obra escrita por José Antonio Ureta, es un investigador chileno. Él ha dedicado también varias décadas al estudio de la situación de la Iglesia, y es un libro que se titula El cambio de paradigma del Papa Francisco. Es un libro que hace un recuento de los 5 años de este pontificado. Es realmente muy impresionante la perspectiva, el análisis de los hechos. Son datos que van fluyendo en distintas materias, en distintos aspectos en los cuales ha intervenido este pontífice, y digamos qué relación tiene todo eso con la crisis actual de la Iglesia. Es una obra que está llamada también a tener una gran repercusión, y esperamos en esta serie de charlas que la Asociación Tradición y Acción tiene programada para el año, que no falte, digamos, en algún momento tengamos aquí la visita del señor Ureta también, para que él mismo nos exponga respecto de su libro. Pero, como les digo, ese libro ya está disponible en forma gratuita en internet. Es un libro de unas 200 páginas y cualquier persona puede ya tener acceso a él.
Yo entiendo que sí, pero si no está ya en línea, va a estar, digamos, en los próximos días. Es una cosa que ya estaba preparada, ¿no? Eso se encuentra actualmente en la página del Instituto Plinio Correa de Oliveira, que es el que lleva el nombre del fundador, que es nuestra asociación en el Brasil, y es donde se ha lanzado. La edición original está en portugués. Bueno, yo creo que sin más preámbulos, damos la palabra aquí a don Julio. Si quieren, perdón, veo que hay un par de personas que no me ven, que hay, les tapa, si quieren cambiar de lugar aquí, como ustedes quieran, solo para su confort. No, el libro del cual habla el doctor Pablo Fandiño, que agradezco enormemente sus palabras de introducción, el libro ya está disponible en internet. Es José Antonio Ureta, Cambio de Paradigma. Ya si lo hacen en Google ya lo encuentran. Está disponible en ese formato que se llama flipbook, ¿no? que uno va pasando en las páginas como si fuera un libro. Y también descargable, se puede descargar, y se puede pedir también la versión impresa, es decir, la versión libro. Son 180 páginas y realmente se los aconsejo, porque es un análisis, el primero, de 5 años de pontificado del Papa Francisco en los varios aspectos, ¿no? En aspecto político, moral, teológico, pastoral, etc. Fue lanzado en Roma el sábado pasado, por lo tanto es una cosa como se dice calentita. Fue lanzado en Roma el sábado pasado en un congreso que hubo en Roma junto al Vaticano sobre la situación actual de la Iglesia. Por lo tanto, Cambio de Paradigma, el autor José Antonio Ureta, que el profesor Pablo dice, vamos a intentar que venga aquí para presentar ese libro porque realmente vale la pena. Y yo comienzo más o menos por aquí. Quiere decir que la Iglesia está en crisis, o mejor dicho, que hay una crisis en la Iglesia, desgraciadamente hoy es casi banal, en el sentido que basta tener 2 ojos y 2 orejas para darse cuenta. Por ejemplo, un caso de pocos días atrás, el Papa Francisco dio una entrevista a la Reuters, y a las tantas dice que, ¿se acuerdan que hace unos meses 4 cardenales publicaron un documento que se llama Dubias, las dudas, ¿no? Hubo toda una polémica, un debate teológico, etc. Bueno, su santidad dijo que nunca había recibido ese texto, que se había enterado de este texto por los diarios. Eso dicho en entrevista a la Reuters. Bueno, esa misma tarde, el cardenal Burke dijo públicamente que santidad con todo por el cardenal Caffarra, Carlo Caffarra, que desgraciadamente falleció, como todos saben. El hecho que un papa sea desmentido así, ¿no? Que no es la primera vez que sucede. Y esto es un hecho, yo no lo estoy juzgando, pero en nuestra conciencia de católicos, ¿es o no es verdad que un hecho de estos, un papa que es desmentido horas más tarde de haber dicho una cosa, es como si fuese una pequeña bomba atómica? Eso no es, porque el amor que tenemos al papado, el amor que tenemos a la Iglesia, nos dice que el papado tiene que ser íntegro. Ahora, esto es un hecho de ayer, es decir, de la semana pasada. Desgraciadamente, es una situación sobre la cual han hablado todos los papas a partir del concilio hasta hoy.
Por ejemplo, nos recordamos de Pablo VI que dijo: parece que el humo de Satanás ha penetrado en el templo de Dios, la iglesia tiene un proceso de autodemolición. Papa Benedicto que dijo: la situación de la iglesia está peor que en la época de las catacumbas. Hasta el Papa Francisco que dice: la iglesia parece un hospital militar después de una batalla. Uno se imagina lo que era un hospital militar que se vio en Vietnam, por ejemplo, sangre por todos lados, huesos rotos, etcétera, etcétera. Es la situación. Ahora, en una situación como esta, es que nosotros tenemos que probar, tenemos que demostrar nuestro amor a la iglesia, nuestro amor al papado, entendiendo que la iglesia no es fulano, sutano o mengano. La iglesia tiene 2000 años. Y la iglesia es una institución fundada por nuestro Señor Jesucristo que trasciende las personas. Justamente hace un par de semanas el mismo cardenal Raymond Burke dijo: el Papa no es propietario de la iglesia, el Papa es vicario, es el ministro de Cristo. Y por lo tanto es en situaciones como esta, y este es el tema de hoy, que tenemos que tener una visión mucho más amplia e ir a nuestras raíces para darnos cuenta que lo que está pasando hoy en la iglesia pasará. Por ejemplo, cuando había en el Vaticano Papa Alejandro VI, Papa Borgia, ¿no?, con un harén en el Vaticano, de chicas y señoras, gente así. Lo que en esa época felizmente no había medios de comunicación como hay hoy, y por lo tanto esas cosas se sabían así nomás. Pero una persona viendo eso decía: qué escándalo, qué escándalo. Y de hecho vino un castigo, que fue el saqueo de Roma por las tropas del emperador Carlos V en 1524-25, si no me engaño, que destrozaron Roma, y fue interpretado por todos como un castigo. De ahí vino una reacción que dio en el Concilio de Trento, la Contrarreforma, etcétera, etcétera. Ahora, una persona de esa época quería que esto es el acabose, la iglesia va a acabar con un papa así, Alejandro VI. Hoy estudiamos a Alejandro VI en los libros de historia, y la iglesia continuó tranquila, no solo continuó, sino revivió con la Contrarreforma. De esa Contrarreforma nace la iglesia en Perú, por ejemplo. Nosotros nacimos de la Contrarreforma, nacimos barrocos, ¿no? Entonces hoy estas cosas pasan, lo que va a quedar es la iglesia. Y entonces yo había pensado, en vez de entrar, muchas gracias, en cosas teológicas y decir no, porque el papado, esto y esto, hacer un poco un recorrido entre el turístico, histórico y teológico sobre nuestras raíces romanas, justamente para darnos orgullo, darnos ufanía de ser católicos, aumentar nuestro amor por la iglesia, por el papado, por la cátedra de Pedro, y tener un estado de ánimo superior. No cerrar los ojos, porque cerrar los ojos es la actitud de la avestruz, que me mete la cabeza en la arena. No cerrar los ojos, tener plena conciencia de la crisis por la cual está pasando nuestra Santa Madre Iglesia, pero tener un espíritu superior. La Iglesia tiene 2000 años. 2000 años. Así como hoy decimos al Papa Borgia, pasó. Hoy lo estudiamos en los libros de historia. Y después de él vinieron tantas cosas, como así van a pasar estos días. Ahora, nosotros sabemos, católicos, somos católicos, que quiere decir la Iglesia universal, la Iglesia apostólica, quiere decir basada sobre los apóstoles y la sucesión de los apóstoles, y romana. Esto, la romanidad de la Iglesia, para nosotros que estamos a 5.000 kilómetros, unos 10.000, no sé cuánto, con más de 10.000,
No sé si tiene el mismo sentido, pero, por ejemplo, uno cuando va en ciertos países, en Inglaterra, por ejemplo, dice, ¿de qué religión eres? Si uno dice, soy católico, dice, anglo-católico. Si no, católico romano, Roman Catholic. Con los ortodoxos también, ellos se dicen católicos. Cuando uno les pide que eso no se dice, somos de iglesia ortodoxa. Somos católicos de rito ruso, dicen. Uno tiene que decir, soy católico romano. Este aspecto de romanidad. Yo comienzo citando, ¿qué es lo que pasó aquí? Lo probamos 80.000 veces. ¿Él? No, debería pasar. ¿Lo puede pasar, por favor? Que fue, entraron tantas manos en eso. No, sáquelo. Eso, perfecto. Pero a ver si me pasa ahora. Perfecto, ya pasó. Nuestro fundador, el doctor Pino Correa de Oliveira, decía, y lo repetía, soy católico, todo apostólico, totalmente romano. Una vez, en el 78, hubo un homenaje a él en el aniversario de su bautismo, quiere decir, el acto por el cual uno pasa a ser católico, pasa a ser miembro de la Iglesia. En la respuesta que él dio a este homenaje, él dijo, entre otras cosas, yo quisiera que ustedes amasen la Santa Iglesia Católica como yo la amo. Durante toda mi vida yo no he dicho otra cosa, sino amen la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Quiero vivir solo para la Iglesia tal que, en el momento de mi muerte, pueda exclamar, realmente he sido un varón católico, todo apostólico, romano. Yo estaba allí, me acuerdo perfectamente que en este punto él comenzó a llorar. Un hombre fortísimo, un hombre, quien lo ha conocido sabe cómo era. Sin embargo, cuando él proclamó su fe católica, apostólica, romana, de tal modo lo invadió el sentimiento que, de público, en un auditorio era enorme, lloró. Tuvo que agarrarse de las manos y casi que no consiguió, a las tantas consiguió, y bueno, el texto de esta conferencia es realmente lindísimo. Y de hecho, su lápida en el cementerio de la Consolación en San Pablo, de Pino Correa de Oliveira, vir católicos et apostolicus plene romanos. Varón católico, apostólico, plenamente romano. Y ahora paso la próxima para no. Ahora, ¿qué cosa tiene el Imperio Romano, Roma, la romanidad, de tan importante como para que nuestra Iglesia se defina una santa católica, apostólica y romana? Yo no sé si este es un mapa de lo que fue el Imperio Romano en su máximo esplendor. San Pablo dice una cosa muy interesante, el apóstol San Pablo dice una cosa muy interesante. Dice, el Imperio Romano, pagano y todo, fue una obra de la providencia porque creó el ambiente geográfico, cultural, legal, intelectual, etcétera, donde nació la Iglesia. Si nuestro Señor Jesucristo, Él vivió aquí, pero la Iglesia se difundió aquí, con centro aquí, en Italia. Y San Pablo dice eso, fue una obra de la providencia para crear un espacio geográfico, cultural, intelectual, legal, el derecho romano, etc. Ahora, ¿qué tiene de especial el Imperio Romano? ¿Qué tiene de especial esta centralidad de Roma? Un primer punto es que
asume la filosofía griega, tanto que se habla de la civilización greco-romana, ¿no? Ahora, ¿qué tiene de tan interesante la filosofía griega? Bueno, estos son tres caras que puse ahí ejemplificativamente, claro, son los tres mayores, Platón, Aristóteles y Sócrates. Yo no sé si ustedes perciben o se dan cuenta la importancia de un hecho aparentemente banal. Los griegos fueron los primeros que comenzaron a pensar. Que antes de ellos, ¿por qué esto es así? Porque los dioses lo quieren. ¿Y por qué no es? Pues porque no lo quieren. No, era así, tal cual. Los primeros que comenzaron a decir, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Por qué esto es así? ¿Qué relación tiene la causa y el efecto? La causa, si corresponde a un principio superior, da un efecto bueno. ¿Qué cosa es el bien? ¿Qué cosa? Sí, filosofía. Los primeros que comenzaron a pensar fueron los griegos. Ahora, ¿ustedes imaginan la Iglesia Católica sin pensamiento? ¿Por qué esto es así? Pues porque la Biblia lo dice. Bueno, esto no es católico. Sabemos que hay gente que dice eso. Ellos están teniendo una mentalidad precristiana, no cristiana. Toda la Iglesia Católica es basada sobre la razón, sobre la revelación, etcétera, pero tiene un fundamento racional, tanto que ya desde los padres de la Iglesia, estamos hablando de la patrística con la señorita Nancy, ya en esa época ya decían, no crean en lo que decimos porque nosotros lo decimos, crean en lo que decimos porque es razonable. Entonces, la razón. Sobre esa estructura de la filosofía griega, Roma implantó un orden jurídico. Fue el primer pueblo que se puso la pregunta, el derecho, es decir, las leyes que gobiernan el convivio entre los hombres, la sociedad, ¿se basa en la voluntad arbitraria de un gobernante o se basa en ciertos principios del orden natural? Dice o no, tiene que basarse en principios, el famoso derecho romano. Tan importante, yo no sé si hay abogados aquí o personas que estudian derecho, hasta hoy se estudia uno de los cursos que uno sigue en la universidad para derecho, es derecho romano. El fundamento del derecho latino, español, peruano, es el derecho romano. Entonces, la idea de un orden social, político, internacional, etcétera, basado en principios de orden natural, eso nace con Roma. Antiguamente no había. Entonces, a un cierto punto, lo que heredan de la civilización griega y romana, se crea lo que fue el Imperio Romano. Repito, pagano, persiguió a los cristianos, todo lo que uno quiera, pero estos son fundamentos que después permitieron la implantación de la Iglesia. Y de hecho, crearon una civilización que, bajo algunos aspectos, fue absolutamente superior, tanto que hasta hoy nos maravillamos. Cuando usted, no sé si alguien conoce Roma, ha estado en Roma, estos son los foros imperiales, este es el arco de Septimio Severo, este es el Campidoglio, el Araceli. Esto está enterito, estas columnas están todas aquí. Es decir, uno viendo esta, no es una foto, evidentemente es una reproducción, y estando en los foros imperiales, hoy es así. Si tan dejó su huella que hasta hoy podemos caminar por la Roma imperial viendo todas estas cosas casi como si fueran íntegras. Bueno, en un cierto punto, la suerte de la Iglesia Católica se entrelazó con la de Roma. Hubo un hecho que es que nuestro Señor Jesucristo nombró a San Pedro Papa. Dice, tú es Petrus, et superam Petram edificabo ecclesiam meam.
Es una T muy simple, todo, ya lo entendieron. Porque este es un punto interesante. Nuestro Señor Jesucristo no era democrático, no era igualitario. Entre las masas que lo seguían, Él distinguió a 72, los famosos 72 discípulos. Dentro de los 72, Él distinguió 12. Y dentro de esos 12, Él nombró uno como jefe. Por lo tanto, ustedes ven una mentalidad perfectamente estructurada, perfectamente jerárquica. Aquí está la frase completa, que yo la puse porque es tan bonita que la voy a leer toda. A un cierto punto, nuestro Señor Jesucristo lleva a sus apóstoles, a los 12, a Filipo, no sé en español, Filipe de Cesarea. Cesarea de Filipo, ¿no? Donde hoy se ve, hay una roca, y es simbólico el lugar, que hay una roca en ese lugar. Y les preguntan, ¿no? ¿Quién dice la gente que yo sea? Es uno dice que eres Elías, el otro dice que eres San Juan Bautista, el otro dice que eres Jeremías resucitado, el otro que es un profeta. Era lo que la gente decía de él. A las tantas, él le dijo, y vosotros, pero dirigiéndose a uno, ¿quién decís que sois? Tomando la palabra Simón, porque San Pedro se llamaba Shimon Bar Yona, y esto es muy interesante, desgraciadamente aquí falta un poquito, tomando la palabra. ¿Por qué tomó él la palabra y habló en nombre de los apóstoles? Porque vean que hay dos momentos. El primero dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y todo dice, esto, el otro. Y después repite la pregunta y uno toma la palabra. Y toma la palabra porque evidentemente, y nuestro Señor lo dice, después el Espíritu Santo ya lo estaba animando, él como portavoz, él como jefe del colegio apostólico. Que tomando la palabra, Simón dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo dijo, bienaventurado tú, Simón Bar Yona, que es decir, Simón, hijo de Jonás, porque no es la carne ni la sangre quien te ha revelado eso, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Le cambia el nombre a Kefas, en arameo se dice Kefas. Ahora, en latín se dice nomen omen, el nombre dice el significado. ¿Por qué le cambia nuestro Señor a Simón el nombre? Evidentemente porque le estaba confiriendo una misión. Solo a dos apóstoles le cambió el nombre, a Santiago, que lo llamó Boanerges, el hijo del trueno, porque era un trueno, era Santiago, por algo el patrono de España. Sí. Nomen omen, el nombre da la misión. Y a Simón, que lo llamó Kefas. Y es muy interesante porque, esta es una paréntesis completamente aparte, pero los protestantes dicen que no, que eso de Pedro y piedra, es decir, masculino y femenino, eso muestra que nuestro Señor estaba hablando de dos cosas diferentes. Porque no se dan cuenta que él estaba hablando no en latín, sino en arameo, que en arameo es Kefas. Bueno, dejemos esa paréntesis. Cada tanto sale la apologeta, ¿no? Dice, y yo te digo, tú Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías. Entre otras cosas, hay gente, teólogos modernistas, que dicen que nuestro Señor Jesucristo nunca se proclamó Dios, nunca se proclamó Mesías, por tanto aquí, Él es el Mesías. Ahora, yo no sé si se dan cuenta, o digamos, es difícil darse cuenta de la profundidad, el poder de las llaves. Una llave que tú cierras aquí y se cierra en el cielo.
Una llave que tú abres aquí y se abre en el cielo. Es un poder absolutamente, digo más, si no fuera que Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, dijo eso, yo creo que no sería pensable a los hombres pensar que una persona humana pudiese tener un tal poder. El poder de abrir aquí y se abre en el cielo, cerrar aquí, se cierra en el cielo. Ese es el poder que nuestro Señor Jesucristo dio a San Pedro. Y a sus sucesores, porque San Pedro es el fundamento, de ahí hay la sucesión petrina, que son los padres. Ahora, yo quisiera que, como dije al inicio, dejemos de lado la parte teológica. Como dije, vamos a hacer una especie de paseo turístico, arqueológico, histórico, teológico, pero yo lo que quisiera es que detrás de todo esto, nuestro amor por el papado y por ese fundamento, esos cimientos, creciese. Y ya, por ejemplo, el sentirnos hijos de una iglesia que está fundada sobre una persona que tiene la llave del cielo. Yo no sé si se dan cuenta el orgullo que uno tiene que tener. Ninguna otra religión la tiene. Bueno, por motivos que se desconocen, porque las actas de los actos, se dice en español, ¿no? Los actos de los apóstoles, disculpe, cada tanto se me mete el italiano que parece muy parecido al español, pero tiene géneros diversos. Algunas cosas son femeninas en español y masculinas, por ejemplo, son las actas, no los actos. No, los actos de los apóstoles no dicen el porqué, no cuentan el porqué, y esto es muy misterioso porque una cosa tan fundamental como es esta pregunta, ¿por qué San Pedro fue a Roma?, no está respondida en los actos de los apóstoles. Uno tiene entonces que suponer que evidentemente es una moción del Espíritu Santo. El primero pasó por Antioquía, donde entonces hay un primado de la sede, hasta hoy hay un patriarca de Antioquía, pero él nunca fue obispo de Antioquía. Pero pasó por ahí y estuvo un tiempo en Antioquía. De ahí acabó en Roma. Muy misterioso, repito, porque no hay ningún texto bíblico que explique por qué se fue. Él, de un día al otro, aparece en Roma. Un documento que lo cita en el año 42 bajo el emperador Claudio. Un poco discutible en el sentido que 4 años más tarde, en el 46, hubo el Concilio de Jerusalén, que fue en Jerusalén y San Pedro estaba presente. Él fue a Roma y volvió, y después volvió a Roma. Son los misterios que en el día del juicio final, uno de los misterios que sabemos. Ahora, un documento ya lo cita, y ahí sí, en adelante, en modo definitivo, en el año 54, bajo el emperador Nerón. Entonces, usted ve que ya inmediatamente después de la muerte, inmediatamente, es decir, 20 años, 10 o 20 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, él ya estaba en Roma. Y aquí hay una cosa muy interesante. ¿Se lo puedo poner ligeramente para la derecha? No, está perfecto. No, se aloja, él se aloja, sí, para que se vea el texto. Ahí está, perfecto, fenomenal. Se aloja en el palacio del senador Pudencio. Ahora, ¿cómo vamos a ver? Tiene un senador. El poder en Roma no era del emperador. El imperio nace a un cierto punto y no es una especie de dictadura o poder militar. El verdadero poder en Roma era el del Senado. Entonces, los senadores romanos eran patricios romanos, eran como si fuese príncipes romanos, y era gente muy importante y muy potente, muy poderosa, tanto que el verdadero poder estaba en el Senado,
y todos los emperadores tenían que hacer un juego político con el Senado, no podían simplemente imponer su voluntad. Entonces, los apóstoles, San Pedro, San Pablo, que también va a Roma, y ellos iban a casa de senadores, porque ahí nadie los podía tocar. Porque la casa de un senador era, ¿cómo se dice en español? Intangible, era Inmunidad. Tenía inmunidad política. No podía ser invadida por la policía, no podía, por la guardia pretoriana, no podía ser tocada, etc. Y por lo tanto, las primeras misas en Roma fueron en palacios de senadores. Esta es la iglesia de Santa Pudenciana al Viminale. Viminale es una de las 7 colinas de Roma, donde hoy surge, claro, la Basílica de Santa Pudenciana. Fue aquí, en este lugar, que San Pedro celebró las primeras misas en Roma. Es aquí que está el mosaico más antiguo, mosaico católico más antiguo del mundo, que es del siglo V. Nuestro Señor, apóstoles, pueblo, etc. Él después fue a la casa, a la villa es el palacio, ¿no? de Áquila y Priscila, donde hoy surge la iglesia de Santa Prisca al Aventino. Aquí estamos hablando de los fundamentos de nuestra iglesia, de las raíces de nuestra iglesia. Aquí estamos en el año 50 y ya se celebraba la misa. Uno dice, bueno, no era misa, era una cena. Mire, hay un documento del año 105 que describe una misa. Léanlo, es idéntica a nuestra misa de hoy. Idéntica como secuencia. Primera lectura, segunda lectura, consagración, que ese documento llama de eucaristización, porque evidentemente, claro, no tenían el lenguaje teológico todavía, no tenían el concepto de transubstanciación, pero lo llaman eucaristización. Después la comunión distribuida por sacerdotes. Dice, los laicos no distribuían la comunión de las misas. Después, bueno, homilía, etcétera, y después el canto final y todos se iban. Idéntica a nuestra misa, y esto en el año 100. Pero bueno, aquí fueron celebradas las primeras misas. Y aquí un comentario también polémico. Todo el mundo ha escuchado, ha oído, la iglesia nació entre los pobres, la iglesia es una iglesia de pobres, porque nació entre el pueblo. Cuando San Pablo y todos fueron a Roma, predicaban en el pueblo, y es verdad. Este es un cuadro del 1800, por lo tanto un cuadro romántico, no es un cuadro que muestra, pero es famoso, que muestra a San Pedro que predica en las catacumbas al pueblo. Sí, predicaban en el pueblo, al pueblo, absolutamente sí, pero se enojaban y tomaban como base palacios de senadores. Por ese motivo que yo dije, ahí eran intocables, tenían inmunidad y nadie se les podía tocar. Entonces, claro, esto es el Senado romano, y como dije, hasta hoy la fórmula del poder, hasta hoy, en Roma es Senatus Populusque Romanus, el Senado con el pueblo de Roma. Incluso los emperadores más dictatoriales tenían que hacer un ping-pong político con el Senado, porque el poder en Roma era con el Senado. Por lo tanto, los apóstoles fundaron la iglesia en Roma como una iglesia de todos. Predicaban en los barrios pobres, predicaban en los mercados, predicaban en los palacios. Eso es historia, por lo tanto no es verdad que es solamente entre el pueblo. Ellos hicieron de todo, pero con especial protección de muchos patricios, que eran ya cristianos. Ahora, estos patricios
tenían en la entrada de sus palacios, de sus villas, un cartel. Decía, esta es la casa del senador Pudencio, esta es la casa del senador tal, justamente para que la guardia pretoriana supiese que era una casa que tenía inmunidad. Estos carteles se llamaban títulos. Entonces era la casa del título de tal, la casa del título de tal. Y es sobre estos palacios que nacen las primeras iglesias de Roma. ¿Han oído hablar el cardenal fulano del título de tal? Nuestro cardenal el Cipriani, por ejemplo, es del título de San Camilo de Lelis. ¿Qué es el título? Es una iglesia. ¿Pero por qué se llama título? Porque las primeras iglesias en Roma surgieron sobre los títulos patricios. Por ejemplo, esta es del título Fasciole, que hoy es la iglesia de Santos Nereo y Aquileo. Esta es una iglesia romana, no románica, ni gótica, romana. Este es el estilo romano. Uno puede imaginarse en épocas postapostólicas, es un poquito después, pero ese es el estilo típicamente romano. Vean, el altar estaba en el centro del ábside, no estaba contra el muro. Pero no se celebraba la misa versus populum, se celebraba la misa con las espaldas al pueblo e ad orientem, hacia el este. El verbo orientar, orientarse, viene de orientarse hacia oriente. Títulos Emiliane, hoy es la iglesia de los Santi Quattro Coronati. Para todas estas son iglesias actuales, porque incluso sale la foto de unos techos de unos carros. Uno cuando pasea por Roma, por estas iglesias que se llaman paleocristianas, de los primerísimos siglos, uno ahí dice, esta crisis de hoy va a pasar así, porque nosotros tenemos 2000 años de historia, 2000 años, está aquí. Esto es del siglo III, no sé, cuarto, tal vez, no sé. Títulos Lucini, San Lorenzo en Lucina, que era el palacio de los Augustos. El mausoleo de los Augustos está aquí atrás. Entonces, a un cierto punto, en el propio palacio de la gens Augusta, gens es familia, clan, construyen una iglesia de títulos Lucini. La misma cosa, el estilo romano. Esto aquí tiene 1700 años. Y va a tener otros 1700 años desde aquí a 1700. Y de aquí a 1700 años va a haber alguien que va a dar una conferencia y va a decir, ¿se acuerdan de esa crisis que hubo en la iglesia ya por el 2018? ¿No? Pero es así. Yo lo que quiero, señoras, señores, estamos haciendo como una especie de paseo turístico, arqueológico, pero que esto aumente nuestro amor y nuestra seguridad. Títulos Sabine, Santa Sabina al Aventino. Aventino también es una de las 7 colinas, es la primera de las 7 colinas de Roma y es la casa madre de los dominicos. La puerta de esta iglesia es la puerta del Senado romano. Ellos, los dominicos, los dominicos, perdón. Cuando fue construida la Basílica de Santa Sabina, no sé por qué arrancaron la puerta del Senado y la colocaron. Entonces, uno entra en la Basílica de Santa Sabina abriendo la puerta del Senado romano. El Senado pasó a la historia, la iglesia continúa. Y la iglesia va a continuar, repito, de aquí hasta el fin del mundo. De hecho, la última cosa, nuestro Señor Jesucristo va a venir cuando ya no haya fe y la iglesia católica esté en la inminencia de acabar. Como no puede acabar, viene el fin del mundo. Entonces, hasta el fin del mundo esto va a estar en pie. Ahora,
Desgraciadamente, con todo lo que tenían protección de varios patricios, etc., comenzaron las persecuciones. El primero fue el emperador Nerón, un poco loco, y las cosas que, bueno, el asesinato de la madre, y mil cosas que ni las contamos aquí. Pero él lanzó, por lo tanto, en el año 63, la primera gran persecución. Y aquí ya digo una cosa. Tenemos la idea de que las persecuciones fueron continuas, que si Nerón comenzó y no acabó hasta Constantino. De hecho, no fue así. Las persecuciones fueron oleadas, fueron olas que pasaron. Después venían 40 años de calma relativa y de tolerancia relativa, donde se podía celebrar misas, muy discretamente, pero las persecuciones no fueron continuas. Bueno, pero Nerón lanza una cosa que para los cristianos era nueva en Roma, una persecución. San Pedro, que estaba en Roma, le da miedo y ¿qué hace? Huye. Aquí también, pequeña paréntesis. Hace 5 minutos, 10 minutos, he dicho que San Pedro tenía el poder de las llaves, de repente le entró pánico y huyó. Porque en esa misma persona que había el carisma del papado, en esa misma persona sobre la cual estaba construida la iglesia, esa misma persona que tenía el poder de las llaves, ¿verdad? Era un ser humano. Y a los seres humanos estamos sujetos a nuestras pasiones, estamos sujetos a nuestras debilidades. Y concretamente no quita en nada al mérito y a la gloria del príncipe de los apóstoles, San Pedro, decir que tuvo miedo y huyó, salió corriendo. Es el hecho histórico. Y también aquí es una invitación a saber hacer este equilibrio entre los aspectos humanos de la iglesia y los aspectos divinos. En los aspectos humanos, la iglesia es hecha justamente humana, de hombres. Y los hombres, pues, hombres y mujeres, claramente, tenemos pasiones, tenemos debilidades, tenemos lagunas, tenemos limitaciones. Eso en nada quita la gloria de la iglesia. Bueno, San Pedro huyó por esta puerta, la puerta de San Sebastián que da sobre la Vía Apia. Imagínense ustedes a San Pedro saliendo por aquí. Aquí atrás están las termas de Caracalla, más atrás está el Circo Máximo. Él huyó y salió por esta puerta, ¿no? Tal y cual, no ha cambiado nada, por esta puerta, y se metió por la Vía Apia. Yo me lo imagino medio escondido, tapándose la cara, corriendo, le entró pánico, ¿no? Repito, no en nada quita la gloria de San Pedro decir que en ese momento tuvo un momento de debilidad humana. Bueno, estaba huyendo cuando, más o menos medio kilómetro fuera de Roma, el punto exacto se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, que va hacia Roma. Y ahí viene el famoso encuentro del Quo Vadis, Quo Vadis Domine, ¿dónde vas, Señor? Y nuestro Señor dice, voy a Roma para ser martirizado en tu lugar. Ahora, esto es lindísimo, porque quien tenía que ser martirizado era San Pedro en lugar de nuestro Señor, como nuestro Señor había sido martirizado, crucificado. Nuestro Señor se ofrece a ser martirizado Él en el lugar de San Pedro. Vean esta reversibilidad entre la persona de Pedro y la persona divina de nuestro Señor, ¿no? Tanto que nuestro Señor dice, yo voy para ser martirizado en tu nombre. Que se le jaló las orejas fuertemente, no, porque esto es un jalón de orejas. Pero misericordia, dejó la huella de sus pies sobre el mármol de la entrada en esa parte de la Vía Apia. Esta es una copia que está en la iglesia del Quo Vadis. El original está, la piedra original
está en una iglesia que es a medio kilómetro más allá, que se llama la iglesia de San Sebastián, pero es idéntico. Es idéntico, son las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Pues ya con esto vale la pena ir a Roma para besar estas aunque uno sepa que son la copia, ¿no? Al arrodillarse y decir eso, yo lloré, no respondo, lloré, sabiendo que es copia, porque el original está puesto sobre una pared en alto. Bueno, fue llevado, San Pedro fue llevado, y lo llevaron para ser martirizado en el circo de Nerón. Esto es Roma. Ven que esto es más alto porque es una colina, justamente la colina Vaticana, que, dicho sea de paso, no hace parte de las colinas de Roma, está fuera. Aquí por abajo pasa el Tibre, el Tevere, como se dice en italiano. Esto es el Trastevere, el más allá del Tibre. El Vaticano no es una colina de Roma, queda fuera de Roma. Él fue martirizado, digamos, se supone que fue martirizado en el centro del circo, por lo tanto, esta columna. Ahora, imagínense, vean esta vista. Ahora, no sé si hay algún ingeniero aquí, las perspectivas, que uno le enseñan a ver aquí y después ver por otro lado. Imagínense que cambian perspectiva y lo que hoy se ve es esto. Este es el mismo lugar visto desde el otro lado. Aquí está Roma, aquí está el Tibre, esta es la colina Vaticana y aquí estaba el circo de Nerón. Esta columna estaba, aquí. Cuando se construyó esta basílica, por lo tanto, después del año 1500, el Papa Pablo III Borghese, aquí para que fuese el centro de la plaza de San Pedro. Pero es siempre el obelisco al pie del cual fue martirizado San Pedro. Ahora, ¿dónde fue enterrado San Pedro? El circo era aquí. Esta es una colina, la colina del Vaticano. En la colina había una necrópolis romana, que hoy fue enterrada, porque claro, fueron construyendo encima, y esta necrópolis quedó como 20 o 25 metros bajo tierra. Esta es una foto de la necrópolis romana, una foto de la actual Papa Francisco, visitando la necrópolis. Son casas con calles, con placitas, con cruces, con avenidas, y en las casas hay cuartos, hay habitaciones con estantes, y en los estantes se ponían las ánforas con las cenizas. Los romanos eran cremados, por costumbre pagana, que hoy está volviendo. Eran cremados y las cenizas eran puestas en ánforas, y las ánforas eran puestas y cada familia tenía su casa, ¿no? San Pedro fue enterrado aquí. Esa misma noche los cristianos rescataron el cuerpo ensangrentado, muerto de San Pedro, lo llevaron al cementerio y lo enterraron en un lugar que ya desde esa época se construyó un altar. La tumba está aquí. Sobre la tumba se construyó este altar. Este fue el primer altar donde se veneró a San Pedro. Es la semilla, por así decir, de la basílica de San Pedro, y se llama Trofeo de Gallo, porque fue un tal Gallo, ¿no? que lo construyó. Y el historiador de la iglesia, el famoso historiador, el primer historiador, Eusebio de Cesarea, habla ya de un espléndido sepulcro en la entrada de la ciudad. Recuerden que el Vaticano está fuera de la ciudad, al cual vienen como a un gran santuario y templo de Dios,
enormes masas de gente de todos los rincones del imperio. Ya en esa época había veneración por San Pedro. Y lo que encontraban, ¿no? Hoy uno va y ve la Basílica de San Pedro, cosas fabulosas, lo que encontraban era esto. Es decir, no, yo no digo que sea ridículo porque es glorioso, pero la comparación es increíble. Esto fue cubierto por las varias, ahora vamos a ver, por las varias basílicas que fueron siendo construidas, hasta que se perdió la idea del lugar donde estaba. Se sabía que eran bajo el altar principal, pero se había perdido bajo toneladas y toneladas y toneladas de tierra. Pío XII tuvo el coraje, años 40, de encargar a una arqueóloga, la señora que conocimos, ya falleció, muy amiga nuestra, Margarita Guarducci, o sea, encuentre la tumba de Pedro. Y si no encontramos nada, tengamos el coraje de decir era una leyenda. Bueno, esta señora Guarducci excavó bajo el Vaticano y no encontró nada. Nada. La fe. Y Pío XII decía, continúe. A las tantas, meten una barreta y suena ¡ploc! ¡Ploc! Hay algo. Excavan y era el dintel de una de las puertas de la necrópolis que lo habían roto con la barreta. Bueno, excavó y encontró el lúculo, el hueco, con desgraciadamente la calidad no está muy buena, pero dice Petros Eni en griego. Pedro está aquí. Y se encontraron los restos en la tumba de San Pedro, estaba en el exacto lugar donde por 2000 años se había pensado que estaba. Es decir, la fe y la ciencia estaban juntas. Esta es la necrópolis romana. Esta es, ahora la vamos a ver, son los cimientos de la primera basílica y esta es la actual basílica. San Pedro está aquí, debajo del altar de San Silvestre, debajo del altar de San Gregorio, debajo del altar de la Confesión. La iglesia está construida sobre la piedra. Y aquí es muy interesante, cuando Cristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Él no estaba hablando solo en sentido teológico, místico, la piedra, estaba hablando físicamente. La iglesia está construida físicamente sobre San Pedro. Tanto que lo que hoy uno ve, se llama el altar de la confesión. Cuando uno visita, los ignorantes dicen, aquí abajo está la tumba de San Pedro, de hecho está 30 metros más abajo, pero es verdad que es exactamente en esta línea. Esta es el altar de la confesión, son las famosas columnas, el baldaquino de Bernini. Y aquí un paréntesis también para aumentar nuestra fe en la iglesia, nuestro amor por la iglesia. ¿Saben qué contienen estas columnas? Contienen piedras del templo de Jerusalén. ¿Por qué? No sé si alguien... ¿Por qué? El templo de Jerusalén. ¿Qué se hacía en el templo de Jerusalén? ¿Perdón? Se adoraba a Dios, pero el sacrificio. En las sinagogas se leían las escrituras, se cantaba. Un solo lugar se hacía el sacrificio, en el templo de Salomón. ¿Y quién lo hacía? El sumo sacerdote, que era un cargo rotativo, ¿no? Tenían tiempos, pero un sacerdote. El Papa, bueno, el sacrificio del Antiguo Testamento se completa con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que siendo perfecto es el último, que después se renueva en el sacrificio de la misa.
Entonces el sacrificio del Antiguo Testamento se renueva entre las columnas del templo de Salomón por el sumo sacerdote de la nueva ley, que es el Papa. Entonces uno aquí ve que hablé de 2000 años. Hay cosas de la iglesia que tienen 4000 años, o 3000, yo no sé, estoy hablando evidentemente en números redondos. Esta es la solidez de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Se llama altar de la confesión, y en torno a la cúpula, que está sobre el altar, lo que los romanos llaman ergobolone, porque ellos cambian la C por G, no es cúpula, sino gobolone, y la L por R, entonces ergobolone. Está la confesión petrina, tu es Petrus, et superam Petram, edificabo ecclesiam meam, etc. En latín y en griego. ¿Quién me sabe decir por qué en griego? Porque el original del Evangelio de San Mateo, donde está el texto, era en griego. El griego era la lengua de la cultura en el Imperio Romano, no era el latín. Tanto que cuando nuestro Señor muere, le ponen ese cartel en 3 lenguas: griego, latín y arameo. Esta es una vista de la cúpula. Si esto no parece, las proporciones de San Pedro engañan mucho, porque son hechas en tal modo que son perfectamente proporcionadas, pero son de un tamaño. Imagínense que esta es la cúpula más alta de toda Roma. No hay rascacielos en Roma más alto que esta cúpula, la mayor cúpula del mundo. Si uno tira aquí una moneda, una piedrita, alguna cosa, va a caer directo en la tumba de San Pedro. Ahora, desde el inicio, la persona de Pedro en Roma, el papado, desde el inicio, esta figura del Papa era el punto de referencia de la Iglesia. ¿Quién ha oído esa tesis modernista, progresista, falsa? No, por los primeros siglos era una fraternidad, era una comunidad de hermanos. Eso de la jerarquía nació mucho más tarde, cuando copiaron las estructuras de opresión del imperio. Entonces ahí la iglesia se jerarquizó. Pero al inicio era una comunidad fraterna. Bueno, vamos al año 92, el cuarto Papa, San Pedro, San Lino, San Cleto, San Clemente, cuarto Papa. Los pontificados en esa época eran muy breves porque los mataban, eran casi todos mártires. Hubo un problema en Corinto. En Corinto fueron personas que decían exactamente estas estupideces. Todos somos iguales, en la iglesia todos somos iguales, no hay sacerdocio y laicos, seglares, todos somos iguales. Y esta voz llegó, bueno, entonces los fieles dijeron, bueno, esto hay que decidir, y hay que decidirlo con la autoridad. ¿A quién se dirigieron para resolver el caso? Había un apóstol todavía vivo, San Juan Evangelista. Estamos en el año 92, San Juan muere en el 110, 111. No había escrito ni siquiera todavía el cuarto evangelio, el de San Juan justamente. Entonces, normalmente uno diría, vamos a dirigirnos al apóstol que está vivo, él conoció a Cristo. Se dirige al Papa. Y el Papa, San Clemente, tiene la famosa carta a los Corintios, en la cual, entre otras cosas, dice esto: si alguien no obedece a aquello que, por nuestro medio como obispo de Roma, Cristo dice, sepan que serán reos de una culpa muy grave. Quiere decir, está clarísimo, el Papa soy yo. Es decir, la doctrina del primado del Papa
del que la Iglesia tiene como cabeza, el Papa, esto ya estaba clarísimo en el año 92. Por tanto, todo ese bla 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 de la comunidad fraterna, es puro bla bla bla, no es científico. O yo voy un poquito más rápido porque me estoy dejando, perdonen que vea, casi una hora ya. Voy un poquito más rápido. Comienzan las persecuciones, es decir, siguen las persecuciones que, como yo dije, son oleadas. Y los cristianos, tolerados, perseguidos, después tolerados de nuevo, se refugian en las catacumbas. Y estas son las catacumbas, y aquí también nosotros hoy en tantos sentidos nos sentimos un poco en catacumba. No es que nos escondamos bajo tierra, pero casi, pues no. Cuando, por ejemplo, qué sé yo, les voy a dar un caso hace un mes nosotros pedimos en Suiza, en la ciudad de Lugano, autorización para rezar un rosario en público, en la calle. La municipalidad negó la autorización para rezar el rosario de público. Entonces los periodistas fueron donde el obispo y el monseñor Lazzeri y le preguntaron, mire, ¿qué han hecho esto? Pensando que él como obispo iba a decir, no, hay que rezar. No, la municipalidad tiene razón, no se puede rezar el rosario en público. Pero uno como quiera, uno como católico que reza el rosario, teniendo la municipalidad y el obispo, es catacumba. Ahora, la iglesia ya pasó por eso, la iglesia ya pasó por las catacumbas. Entonces, no perdamos el ánimo. En las catacumbas comienzan las primeras representaciones gráficas, los cuadros. También aquí los protestantes dicen no se puede hacer imágenes y que después tienen la foto de la mamá en la cartera, ¿no? En la billetera. Pues no se puede hacer imágenes. Pero los cristianos ya en los primeros siglos, aquí estamos en el siglo I, comienzo del segundo. La primera representación es del pastor bonus, del buen pastor, de nuestro Señor como el buen pastor. Aquí hay otra del buen pastor. ¿Consiguen distinguir qué es eso? Es el primer cuadro de la Virgen María, el primero en absoluto. También aquí, ¿cuántas veces se nos han dicho? El culto mariano nació mucho más tarde. Esto es el segundo siglo. Y ya están imagen y culto. Este es un profeta que muestra la estrella, ¿no? Y muestra la Virgen María con el niño Jesús. Este es el primer cuadro de la Virgen. Este es el primer cuadro de ¿qué? ¿Quién me dice? Los Reyes Magos, sí señor, los Reyes Magos. Y vean cómo ya en esa época se sabían que eran de 3 razas distintas: blanco, negro y mestizo. Hay que estar también el culto a la Virgen, el culto a los Reyes Magos. Estas son cosas del inicio de la iglesia, no cosas que nacieron más tarde. Esto es un ágape, eran los cristianos que tenían una reunión convivial en las catacumbas. Los cristianos, ¿cómo rezaban? En esa época no se rezaba con las manos juntas, se rezaba así. La mano junta nace solo con la Edad Media, que es el gesto de vasallaje, ¿no? De vasallaje, uno mete las manos en las manos de Dios. Una cosa curiosa, ¿han visto alguna cruz en estos frescos, en estos cuadros? Que no se usaba la cruz todavía. La cruz entra solamente en el siglo IV. Se usaba el pescado. ¿Quién sabe griego aquí? Ictis, perfecto. Ictis. Por ictis, en griego quiere decir pez, pescado.
¿Por qué ictis? Era un anagrama, se dice, ¿no? Sí. Jesús Christos Theon Seusotero. Jesucristo, Salvador de los hombres. Era un anagrama que los cristianos usaban para designar a nuestro Señor Jesucristo, pero si un pagano venía, ¿qué es eso? No, es un pecadito, es un ictis, ¿no? Era como una simbología secreta. Después se usó el Kyrion. Esto en griego es ki. Esta es la R, la Ro, Cristo. Son las dos primeras letras del nombre de Cristo. Hasta hoy, por ejemplo, esa X pasó al español como J. Por ejemplo, Jimena no se escribe con J, se escribe con X, a la antigua, ¿no? Ahora, claro, ahora con la J a la moderna, pero es con X y se pronuncia Jimena, debería ser Quimena, que es como pronuncian en latín los alemanes y los polacos, que es la llamada pronuncia restituta. Por ejemplo, Cecilia, los romanos en Cecilia, los alemanes en Quequilia. De ahí viene el Kaiser, que es César. César, ellos dicen César, Kaiser. ¿Quién ha visto el film The Passion de Mel Gibson? La pasión. Ellos pronuncian el latín con la pronuncia restituta, que es A de César. Los romanos. Pues solo decir A de César que comenzó las trompetas. Bueno, el Kyrion. En el año, la última gran persecución, y con esto ya comienzo a acabar porque tengo más, pero el tiempo es tirano. La última gran persecución, cuando realmente pareció que la iglesia iba a acabar, fue la de Diocleciano. Diocleciano, por tanto, estamos en el año 270, 280. Por ejemplo, en cada cruce de avenida puso altares a los dioses, con fuego y con incienso y con guardias. Quien pasaba por ese cruce tenía necesariamente que echar incienso a los dioses. Si no, no pasaba o lo mataban. Y de hecho, muchos dijeron que era el fin del mundo, que era el fin de la iglesia, que eran los tiempos del Apocalipsis que habían llegado, porque la iglesia estaba por acabar. Diocleciano lanzó una persecución feroz. Este era el imperio en la época de Diocleciano. No me pregunten, él dividió el imperio primero en dos, Occidente y Oriente, y después cada uno en dos, con un Augusto y un César. Solo que en esta época habían 5, porque estaba Massimino Dacia, que se autoproclamó César, y en Roma estaba este personaje feo, no porque era feo, ¿no? Históricamente feo, Masencio, que era usurpador. Constantino, hijo de Santa Elena. Yo conté el Chaclacayo y me sorprendió que no es tan conocida. Mi abuela, cuando perdía algo, rezaba: Santa Elena, así como encontraste la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ayúdame a encontrar lo que se me perdió. Santa Elena fue la que encontró la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Era madre de Constantino, esposa de Constancio Cloro, César de esta parte. Él muere en batalla, el ejército proclama emperador Constantino. Él pide a Masencio Roma, porque Masencio era un usurpador. Masencio dice: no, yo estoy en Roma y no entrego el poder. Entonces Constantino comienza, él estaba aquí en Inglaterra, comienza a bajar, entra a Italia por aquí, por el Val de Susa,
y baja por la vía Flaminia. Roma está por aquí. Baja por la vía Flaminia. Mientras bajaba con su ejército por la vía Flaminia, todo el ejército ve una luz en el cielo. Una luz, un símbolo en el cielo, que no es la cruz, como tradicionalmente se hace ver, es el Quirón. Y con este dicho que también aquí históricamente fue en griego, inoxit novinces, con este signo, con este símbolo vencerás. Todo el ejército lo vio, todo. Y esto lo cuenta, también es una leyenda, el secretario de Constantino, Lactancio, que era cristiano. Esa noche Constantino sueña a nuestro Señor Jesucristo, sueña, y esto también lo cuenta Lactancio, y nuestro Señor Jesucristo dice: si tú pones en tus escudos todo mi símbolo, el que has visto en el cielo, yo te daré la victoria. Y de hecho, Constantino pone en los escudos y en los lábaros el símbolo de Cristo, el Quirón. Viene la batalla, él se acerca a Roma por este lado. Este es Roma, este es el Tigre, este es el puente Milvio, tal como existe hoy. Masencio, ¿qué hace? Consulta a los brujos, porque los emperadores consultaban brujos. Y los brujos le dicen: el enemigo de Roma morirá. Entonces Masencio dice: fenomenal, yo soy Roma porque yo estoy en Roma, el enemigo de Roma es quien ataca a Roma, por lo tanto Constantino morirá. Entonces vean la parte teológica, simbólica. Uno, con la seguridad que le daban los brujos, quiere decir el demonio, que los dioses paganos vencerán. El otro, habiendo visto un símbolo en el cielo y habiendo soñado, es decir, una aparición en sueños, a nuestro Señor Jesucristo, que le promete la victoria. Eran dos mundos que se enfrentaban. Masencio vino aquí con su ejército, Constantino aquí. Masencio estaba tan seguro que provocó a Constantino. Constantino, no les cuento todas las batallas. Cuando vengan a Roma les prometo traerlos aquí y describirles con detalles la batalla, porque es muy bonita. Constantino gana, vence, Masencio muere y Constantino entra en Roma. Ahora, imagínense ustedes los romanos, habituados a las águilas romanas, a Júpiter, a los dioses, viendo entrar soldados así, con un símbolo para ellos, para la mayor parte de ellos, desconocido. ¿Qué ha pasado? Entonces va hasta el templo de Júpiter, que era el templo principal de ellos, y el sumo sacerdote estaba allí ya con la víctima lista para hacer el sacrificio a los dioses, para agradecerles por la victoria. Y le entrega el cuchillo de oro a Constantino para que matase a la víctima. Y Constantino le devuelve el cuchillo al sumo sacerdote y dice: de aquí en adelante el único sacrificio en Roma será el cristiano. Y las cosas cambian. Un año más tarde, Constantino hace el edicto de Milán, dando libertad a la iglesia. Año más tarde, 380, Teodosio hace el edicto de Tesalónica, proclamando la religión católica la única oficial en el imperio. Entonces el imperio se convierte en un imperio oficialmente católico. Las otras religiones eran toleradas, pero el imperio era católico. Siendo que, ¿cuántos católicos, cuántos cristianos habían en el imperio? No más de 15% en esa época. Entonces vean el coraje de estos emperadores que, seguros de la protección divina, hacen de la religión minoritaria la religión oficial. Ahora, yo aquí más o menos cierro con 2 o 3 slides. Piensen ustedes en una persona
empanicada con la persecución de Diocleciano. Esto va a acabar, esto se le acabó, será el fin del mundo, la iglesia va a acabar, nos están matando a todos, es la crisis final, el diluvio, el apocalipsis. Pasan menos de 100 años y la Iglesia Católica es la oficial del imperio. Las cosas cambian y las cosas de hoy van a cambiar también. Sor Pablo, ya me pasé una hora, yo tendría un poco más, pero yo no sé, no quisiera cansarlos mucho. Díganme ustedes. Continuamos. Pero me van a permitir. Ahora, todo esto, mientras en nuestro país estaba todavía, yo no sé qué cultura preincaica había en esto. Para nosotros como chumú, mochica, no sé, pero en esa, ya existía la Iglesia Católica como la iglesia oficial de un imperio. Pero ahora nosotros somos hijos de la confluencia de toda nuestra herencia local, inútil esconderla, es un error, con 2000 años de historia que vienen de aquí. Es aquí que comienzan los concilios. El primer concilio ecuménico fue convocado por Constantino y presidido por Constantino, no en el campo teológico, sino el que ponía orden, digamos. En esta iglesia que ven, esta es la parte romana, esta es la parte barroca moderna, San Martino ai Monti. Aquí hubieron 3 concilios ecuménicos, que estamos hablando del año 315, después 320, 324. Ya en esa época habían concilios ecuménicos. El concilio de Nicea, el emperador lo convoca para poner orden doctrinal. Es del concilio de Nicea que sale el credo de Nicea, el credo niceo constantinopolitano. Constantinopolitano ¿por qué? Por Constantino. Ahora, de nuevo, ¿cómo cambian las cosas? Él era hijo, Constantino, como dije, de Santa Elena, que el apellido era Laterani. Roma era hecha por familias, por clanes, por gens, la gens Sabina, la gens Augusta, la gens Chelia, eran clanes. Uno de los clanes era la gens Laterani, que la familia de los Laterani, y se llamaban todos tal Laterani. Constantino coge las tierras, y cada clan tenía en Roma un área amurallada con sus palacios, sus jardines, sus parques, todo. El área que era de los Laterani, Constantino se la da al Papa. Estos son restos del palacio de los Laterani, tierras de la gens Laterani. Entonces el Papa construye su palacio, su iglesia, que es San Juan de Letrán. Esta, que no es esta, ahora la voy a mostrar. Esta es la versión moderna, este es siglo XVI, XVII. Pero aquí, en este lugar, está el Palacio Laterano, que era la casa del Papa. Finalmente el Papa pudo tener una casa de él y no esconderse en las catacumbas. Finalmente el Papa pudo construir su iglesia, que es San Juan de Letrán. La iglesia del Papa no es San Pedro, la iglesia del Papa es San Juan de Letrán. Tanto que en la puerta de San Juan de Letrán, ahí está placa: Sacrosanta Lateranense Ecclesia, omnium orbis et orbis ecclesiarum mater et caput. Sacrosanta Iglesia Laterana, la única iglesia en el mundo que tiene el título de sacrosanta,
es San Juan de Letrán. Maestra y cabeza de todas las iglesias de la urbe, es decir, de la ciudad, y del orbe, quiere decir del mundo. La cabeza de todas las iglesias. Y vean la importancia de Roma. Ustedes han oído ya la bendición Urbi et Orbi. Urbi es la urbs, que significa ciudad. Uno puede decir la cosa urbana, que es de la ciudad, urbs. Orbi es el orbe, que es el planeta. Roma vale tanto cuanto todo el planeta junto y es mencionada primera. Todo lo que el Papa hace, primero es Roma, o Urbis, después es Orbis, que es la importancia de Roma, la fundamentalidad, si se puede decir así, de Roma. Madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. Esta es una vista de la parte interna de la basílica de San Juan de Letrán. Tanto que cuando se elige un papa, hay toda una secuencia de ceremonias por el cual un papa toma posesión del cargo de papa. Entonces primero es cuando él acepta, ¿no? Viene el camarlengo y le dice, con una fórmula que no la sé en latín, aceptas, y él dice, acepto. Ahí él se convierte en papa. Después hay la vestición del papa, después él sale al balcón y da por la primera bendición Urbi et Orbi. Al otro día tiene su primera misa. Entonces es toda una secuencia. Una semana más tarde, él entra oficialmente en San Juan de Letrán y toma posesión de su iglesia. Es solo aquí que se completa el ciclo de la toma de posesión del cargo de Papa. Esta es San Juan de Letrán. Constantino construyó también el primer Vaticano. Él puso aquí un muro, porque esta es una colina, ¿no? Puso un muro, rellenó todo esto y construyó. Esta era Basílica Constantiniana, el primer Vaticano que duró 1200 años, porque duró desde el 330 más o menos hasta el 1500. Incluso cuando el Papa Borghese, Paulo demolió esta basílica para construir la actual basílica, las crónicas cuentan que los romanos entraron en depresión colectiva. Hubieron suicidios, hubieron locuras, gente que lloraba por la calle, porque decía, ver la basílica constantiniana, el Vaticano, destruida, tal, fue para construir otra, ¿no? Por tanto, más quiero decir el shock que la gente tuvo por la destrucción de esta basílica. Esta es la Basílica del Vaticano. De esta época vienen las iglesias originales de Roma. Vean el estilo, ese estilo romano. ¿Quién me sabe decir por qué tienen esta parte exterior y la iglesia solo después? ¿Saben lo que es un catecúmeno? Que uno que está aprendiendo el catecismo para ser bautizado. La misa, hasta hoy, pero hoy ya la diferencia es solo teórica, se divide entre la misa de los catecúmenos y la misa de los, en español, de los consagrados, de los fieles. Catecúmenos y fieles. Los catecúmenos no están bautizados todavía y por lo tanto no podían asistir a toda la misa. Asistían a la primera parte hasta el inicio del ofertorio, de ahí salían y se quedaban aquí asistiendo a la misa desde afuera. San Giorgio Alvelado, otra iglesia romana de esa época. Ahora, perdone si lo repito tantas veces, aquí estamos viendo 1600 años de historia. Las crisis pasan, esto queda.
De aquí a otros 1600 años vamos a estar todavía viendo San Giorgio al Velado y viendo estas son las raíces de nuestra iglesia. En el año 500 y algo hubo un milagro en Roma. En pleno agosto nevó en una colina, la última colina de Roma, el Esquilino. Este es un cuadro medieval, evidentemente no es de la época. El Papa Liberio, con una, ¿cómo se llama? Una pala, ¿no? En la nieve. Y él vio en esta nieve, en pleno agosto, un símbolo de Nuestra Señora, de la Virgen María. ¿Se acuerdan del vellocinio, el vellocinio de Gedeón? Que era una piel, ¿no? Él la dejó afuera de su tienda y al otro día toda la tierra estaba empapada por el rocío y el vellocinio estaba seco. De ahí él pidió otra señal y la dejó el vellocinio otra noche y al otro día el vellocinio estaba mojado y toda la tierra estaba seca. Y es por eso, y todos los exegetas, los comentadores, dicen que esto es una prefigura de la Virgen María intocada por el pecado. La Virgen María, a ella no le llueve, por así decir. El Papa Liberio vio en la nieve, solo sobre esa colina, el símbolo del vellocinio de Gedeón, una cosa mariana, y construyó la Basílica Liberiana, hoy llamada Santa María Maggiore. De nuevo, esta es la parte romana, este es nuevo. Estas columnas también tienen 1600 años. Esta es la Basílica de Santa María, que es la primera basílica dedicada a la Virgen María. Ya habían iglesias, habían capillas, pero la primera basílica es esta, que es una de las basílicas mayores de Roma. San Pedro, que ya han visto que San Pedro no es la iglesia del Papa. El Papa vive en San Pedro solo porque en el 1870 Roma fue invadida por los liberales, por los Saboya, y el Papa se encerró en el Vaticano como prisionero. Los Saboya le robaron los palacios a los papas. El Quirinale, donde hoy está el presidente de Italia, era el palacio del Papa. Entonces el Papa se quedó prisionero en el Vaticano. Cuando fue hecha la paz entre el Estado italiano y la Iglesia, los pactos de Letrán, 1929, con Mussolini, el Papa oficialmente ya no era prisionero, pero ya estaba en el Vaticano y se quedó en el Vaticano. Solamente por eso. El Vaticano es casi una prisión del Papa, o originalmente lo era. El lugar del Papa es el Laterano. San Pablo extramuros, San Lorenzo extramuros, etc. Y ahora acabo, porque yo no sé también cuánto puedo abusar de su paciencia. ¿Quién me dice qué es esto? El símbolo de sede vacante. ¿Y por qué se usa cuando hay sede vacante? Cuando muere un papa y todavía no es elegido otro, ¿no? Porque cuando hay un papa, él usa su escudo, ¿no? Cuando muere, se usa lo que se llama el escudo de sede vacante, que es el emblema del papado, no de un papa en particular, sino del papado. ¿Para qué tiene que ver un paraguas con el papado? ¿No lo puede tocar el sol? ¿Perdón? ¿No lo puede tocar el sol? ¿Se lo cubre? Sí, lo cubre, pero ¿a quién se cubre con un paraguas? O con un baldaquino. ¿Ya han estado en alguna procesión donde se... al Corpus Christi? ¿Y quién es el Corpus Christi? Es Cristo. ¿Por qué se le cubre con un baldaquino o con el paraguas que se llama, bueno, yo lo estoy llamando paraguas, pero se llama conopeo en griego o umbrilicum como umbrilicum en latín? Porque era privilegio del emperador, del Basileus,
ser cubierto por un paraguas. El emperador, donde iba, tenía siempre su paraguas arriba. El emperador es rey de reyes, nuestro Señor es rey de reyes. Es rey, tú reinarás, este es el grito, pues tú dijiste reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón, Él es rey. Entonces se usa con nuestro Señor Jesucristo, que es rey, símbolos que vienen del uso imperial. Y uno es el coropeo y las llaves, una de plata y una de oro. ¿Por qué dos llaves? La llave de oro es el símbolo del poder espiritual directo del Papa. La llave de plata es el símbolo del poder temporal indirecto del Papa. ¿Me explico? Por ejemplo, si un Papa dicta una nueva oración y dice, esto tiene que ser rezado en estas circunstancias. La llave de oro es una cosa espiritual, es un poder directo que él tiene. Si la municipalidad de Lima quiere construir una nueva vía expresa, yo no sé dónde, el Papa, o digamos a nivel local, el cardenal, el arzobispo de Lima, ¿tiene una palabra para decir? No, porque es una cosa estrictamente temporal. Si la municipalidad de Lima quiere imponer la educación al género en las escuelas, ahí el arzobispo tiene el deber de hablar, porque eso toca, es una cosa temporal, es una cosa de las escuelas, pero eso toca el orden espiritual y por lo tanto hay un poder indirecto de intervenir. Es por eso que un obispo, un cardenal o el Papa puede y debe intervenir, por ejemplo, contra el aborto, contra el matrimonio homosexual. Si un país quiere aprobar una ley de matrimonio entre mil comillas, claro, homosexual, es un deber de la autoridad religiosa decir no. No porque esté haciendo política, sino porque los políticos se están metiendo en el campo moral. Ese poder indirecto. Este es el símbolo del papado, que, como usted dijo, se usa en época de sede vacante cuando no hay un papa, porque es el símbolo genérico. ¿Cuál es la bandera del papado? Es blanca y amarilla. Esa es a partir del 1950. La bandera del papado es esta. Vexillum Sancta Romana Ecclesia. ¿Por qué es púrpura? ¿Por qué es púrpura? Rey. Cuando a nuestro Señor Jesucristo lo flagelan y después los soldados lo llevan a un patio y se mofan de él como ¡ave rey! Le ponen un manto púrpura, que la púrpura es el color imperial. La púrpura imperial. El único que podía usar púrpura era el emperador o un representante de él, porque era el color imperial. El último emperador pasa los símbolos del imperio al Papa, y el Papa hereda toda una serie de símbolos, entre ellos la púrpura. Tanto que cuando en el año 800 el Papa, en la Navidad del 800, el Papa San León corona a Carlomagno como emperador, ¿por qué que el Papa podía hacerlo? Que él tenía el poder directo espiritual, indirecto temporal, y él era visto como la cabeza de la cristiandad. Tiempo hubo, decía León XIII, en que al centro de todo estaba la Iglesia. Esta es la piedra donde fue coronado Carlomagno por el Papa San León. Este es un mosaico, y una más y realmente acabo. Este es un mosaico de época que muestra la coronación de Carlomagno. Cristo da las llaves a San Pedro, el sucesor, y San Pedro, que es el sucesor, el Papa, da
el pañuelo, que era el símbolo imperial, no era la corona, al emperador. Por una regla de 3, era Cristo que estaba coronando el emperador. Y de hecho, Carlomagno, y a partir de él todos los emperadores hasta el último, que pues el Sacro Imperio acabó en 1806 o 7, fue el primero que fue coronado por un papa en el nombre de Dios y el primero a reinar por la gracia de Dios. ¿Para quién es este personaje? El papa, que tiene el poder de coronar emperadores y destituir emperadores, porque él es el vicario de Cristo. ¿Qué le llama la atención en esta figura de Carlomagno? ¿Qué le llama la atención? El globo. No, porque evidentemente los medievales creían que la tierra era chata, ¿no? ¿Qué está usando él como trajes? ¿Trajes reales o trajes eclesiásticos? Los emperadores eran coronados con trajes diaconales, porque eran asimilados al orden espiritual y les era conferida una sacralidad del poder. Ahora, ¿de dónde venía esta sacralidad? ¿Quién los coronaba? Siempre el Papa. Tan así que incluso un mequetrefe usurpador como Napoleón Bonaparte trajo el Papa a París para que lo coronase el Papa. Con todo lo que él era humanamente potente, tuvo que traer al Papa secuestrado a París para que lo coronase. Este es el personaje, y con esto realmente cierro, este es el personaje que nosotros veneramos como Papa. Ahora, esto es el papado, esto es la iglesia, no es fulano, mengano o berencejo, es el papado, que es un carisma establecido por nuestro Señor Jesucristo, es decir, por Dios mismo, en la persona en la segunda persona encarnada, y es un carisma que dura desde entonces hasta hoy, personificado por las personas que han ocupado el papado, hacia las cuales tenemos que tener veneración, pero entendiendo que son cabezas de una institución bimilenaria. Y es a esa institución que tiene que ir toda nuestra veneración. Veneración hasta la efusión de la sangre. Nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por el papado. Es el color rojo que usan los cardenales, que es el símbolo de la decisión. Yo no sé si muchos tienen conciencia de lo que significa eso. Ya le tiemblan a un presidentucho que quiere hacer una cosa cuando tendrían que ser ellos que guiasen la sociedad. Yo acabo aquí repitiendo lo que dije al inicio. Hemos hecho una especie de visión un poco turística, un poco arqueológica, un poco histórica, un poco teológica. Si la conclusión de todo esto es haber aumentado nuestro amor por la Iglesia, entonces esta ponencia tuvo el efecto que yo quería. Muchas gracias.